Nos vamos rápido para la torre ejecutiva. Hay conferencias. Está hablando la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Fondo Nacional de Recursos y los pacientes con cirrosis que también están en lista de espera de trasplante y que están siendo tratados por el equipo y la unidad institucional de trasplante hepático van a recibir la cantidad de agua necesaria por día también durante este mes. ¿Cómo se va a implementar esto en la práctica? Es decir, ¿es un dinero que se le va a transferir a las personas? ¿Hay que justificar que se usó para eso? ¿Cómo es? Bueno, ya estamos en coordinaciones para instrumentar, en el caso de las personas vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social, va a ser a través de las asignaciones familiares Plan de Equidad, lo cual habla de un procedimiento sumamente ágil y simple, porque se contempla justamente el valor por persona de lo que sería el costo de 2 litros de agua por día y eso se transfiere en el equivalente de un mes. Eso por asignaciones familiares. ¿Para que se use solo para agua o cómo es la cuestión? Bueno, se contempla, se traslada para que la persona justamente pueda abastecer el consumo, por ejemplo, de agua embotellada. En el caso de personas vinculadas a enfermedades crónicas, en el programa de enfermedades crónicas del Ministerio de Desarrollo Social, es a través de la tarjeta Uruguay Social, o sea, es un concepto similar. Hay una transferencia para garantizar el consumo o la posibilidad del consumo de agua embotellada. Y en el caso del Ministerio de Salud Pública... Es diferente. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica o con cirrosis, el Fondo Nacional de Recursos les hará entrega del agua directamente. No se va a entregar ni bono ni el dinero. Ministra, hay que establecer una logística importante, ¿no? Bueno, el Fondo Nacional de Recursos centraliza la atención de los pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, en los centros de diálisis y tiene identificados a las personas que están en insuficiencia renal crónica, pero no van a los centros como para avisarles y veremos en qué lugar físico se les entrega esa agua. En los hechos esto es una admisión de que hay gente que el agua de OCE no la puede tomar. No, en los hechos esto lo que significa es una respuesta mayor que va en la línea de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, así como OCE está desarrollando todos los esfuerzos ante una situación que obviamente es una situación compleja, que ya por parte de las autoridades de OCE se ha hecho referencia al tema, pero que en virtud de que hay recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, lo que se hace es reforzar para dar mayores garantías del consumo de agua embotellada en personas que pueden presentar algún tipo de riesgo. Y no hay que perder de vista que hay una cantidad de medidas que ha reforzado el Ministerio de Desarrollo Social que hoy están en plena vigencia, que esto lo que hace es ensanchar la espalda de una cantidad de hogares para enfrentar los costos. Por ejemplo, este año, aunque estaba previsto que haya un descenso de la cantidad de hogares que van a recibir el bono crianza, se está manteniendo durante todo el año 2023. Y el bono crianza, que está dirigido a los hogares de mayor vulnerabilidad, que tienen niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas, tienen esta prestación de 2.233 pesos para alimentación, que esto también es un apoyo mayor, que es algo que se viene manteniendo. Por otro lado, se está manteniendo el descuento del 50% en el acceso a recarga de supergas en garrafa de 13 kilos. Por otro lado, se mantiene las bonificaciones de 80 o 90% en el acceso a energía eléctrica a través de UTE. Por otro lado, estamos en plena vigencia de un refuerzo de un 70% en asignaciones familiares Plan de Equidad en la franja de 0 a 6 años. Entonces, lo que estuvimos hablando con todo el equipo, que esta medida refuerza aún más medidas que ya de por sí tenían una fortaleza mucho mayor de lo que era originariamente. Aprovechando que está el presidente de OCE, quería consultarle, Montero, ¿cuál es la respuesta que da ante las palabras de COSE que en 15 policlínicas, le pido que se arregle un poquito para adelante, y está, en 15 policlínicas se detectó que había más sodio de lo permitido por las normas UNIC? ¿Esto es así? ¿Qué responde OCE? Es muy problemático mantener un nivel exacto de los niveles de esos dos parámetros. Nosotros traemos agua del Santa Lucía, de Paso Severino y aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes. Esa mezcla, si nosotros se nos sube la salinidad en un instante, tenemos que abrir más Paso Severino y eso nos lleva como 30 horas. O sea, tener exactamente el valor es muy complejo, es una problemática compleja. Yo creo que en la mayoría de los casos nosotros estamos por debajo de esos valores consigna. Es un valor mucho más
común tener 350, no 440, o sea que puede haber habido algunos valores un poco superiores, los vamos a controlar y vamos a ver y vamos a tratar de afinar ese monitoreo. No es abrir una llave y que inmediatamente tengamos una respuesta, es un poco más difícil. Hubo una conferencia de prensa de los trabajadores de OCE, nucleados en FOSE, y ellos preguntaban y decían que no tenían respuesta sobre si el agua es o no es potable. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en ese tema, y es buena la pregunta, Martín. Nosotros no estamos diciendo que es potable porque tiene valores superiores a en algunos parámetros, que claramente la norma dice que se fija por criterios sensoriales y no por criterios de salud. Pero igual somos cuidadosos, nosotros siempre nos hemos referido a decir que es apta para el consumo humano, que es consumible, que en líneas generales se puede cocinar con ella, o sea, se puede usar para la higiene, siempre hemos tenido cuidado en eso y hemos tratado de ser claro en esa definición. ¿Los demás parámetros se mantienen dentro de lo normas UNIT o lo que fuera potable, a pesar de la sal, ¿no? Es que ese es el motivo por el cual optamos por esta solución. Nosotros, ¿cuáles eran las alternativas? Las alternativas era tener un muy bajo periodo de sobrevivencia, unos 16, 18 días, decíamos ayer. Hoy seguramente tendríamos medio día menos, un día menos, o tener cortes, durar, pero tener cortes por zonas durante un día, durante 2 días, que se han hecho en ciudades de países cercanos. Eso traería como consecuencia que no pudiéramos asegurar la calidad bacteriológica del agua, que para nosotros es muy importante. O sea, elegimos sobrepasar estos 2 parámetros de cloruros y de sodio y conservar la calidad bacteriológica, que pensamos que es un mal menor. Doctora, le quería preguntar a la ministra, normalmente uno tiene el concepto de que se deberían tomar como mínimo 3 litros de agua por día. En este caso se habla de 2, para aclarar eso. No, 2 litros y medio es adecuado y depende un poco del peso de la persona, ¿no? Porque si es un niño que pesa 5 kilos no va a ser lo mismo que un adulto que pesa 100. O sea que aproximadamente para un adulto promedio de 70 kilos, 2 litros y medio es correcto. Y quiero resaltar una cosa, ya que están todos ustedes presentes, que esto es algo que tenemos que tener precaución en los grupos de riesgo, porque la mayor parte de la población es los pacientes las personas que no son pacientes, que no tienen enfermedades, pueden consumir esta agua con tranquilidad. Los 2 litros y medio o 3 litros que quieran consumir, los pueden consumir perfectamente. Las precauciones. Consumir 1 litro por día del agua, hasta bueno, un máximo 1 litro de agua por día. Esos son los que tienen que consumir hasta un máximo de 1 litro o un litro por día. ¿Se va a prever de poder proveérselo por parte de facilitarle el acceso? Esto yo creo que hay que dejar claro que no es algo que sea un hecho a consecuencia o a causa de algo que sucedió en una gestión. Esto es una emergencia sanitaria porque no llueve, porque no hay agua. Entonces el gobierno está haciendo todo lo que puede para comenzar, como lo estamos haciendo ahora, a tratar de ayudar a las poblaciones más vulnerables y más sensibles al consumo de sal, para poder ayudarlas a sobrellevar este periodo que esperemos que sea corto. Perdón, doctora, ¿se va a declarar emergencia sanitaria formalmente por esto? Por ahora no se ha hablado de declarar una emergencia sanitaria. Hay que recordar que hay que esperar la evolución en los próximos días de qué sucede con el clima y qué sucede específicamente con las lluvias. Pero se está tratando como una emergencia. Que son un mes, que va a pasar en un mes, teniendo en cuenta que las previsiones de INUMED son de que no va a llover hasta julio. A ver, nosotros dijimos que tomamos por un mes y que se está monitoreando primero el estado de situación, analizando otro tipo de medidas, que por un tema de responsabilidad nosotros procesamos las diferentes propuestas, analizamos las acciones y una vez que tenemos el paquete cerrado
por las diferentes instituciones, lo comunicamos. En estos 30 días vamos a analizar tanto las medidas que estamos anunciando en la jornada de hoy, como otras medidas que están sobre la mesa. Y con el correr de la evolución y con más información sobre la mesa, ahí se va a ir actualizando la información. ¿Qué costo tienen estas medidas y qué responden a la oposición que dicen que también plantearon propuestas y que el gobierno no escucha? Lo primero, propuestas se pueden plantear, de todos los partidos políticos nos han llegado sugerencias, todas valiosas, y eso habla de una preocupación por querer aportar. Cuando se dan este tipo de situaciones no podemos pretender dividir a los uruguayos, no es quien da más. Hay que ver con seriedad, con viabilidad. Todos podemos imaginarnos en este momento una cantidad de iniciativas, una cantidad de ideas. Ahora, el gobernar supone de una iniciativa y una idea hacerla posible, hacerla viable. Y nosotros estamos gobernando. Entonces, gobernar significa hacer viable una cantidad de acciones. Lo que estamos transmitiendo nosotros, después de haber analizado y procesado una cantidad de información, son acciones concretas y viables que se van a poner en práctica en el corto plazo. A través del grupo coordinador que recién les estaba comentando, es donde se va a analizar la evolución en una forma integral. La evolución desde el punto de vista de OCE, la evolución ambiental, la evolución del Ministerio de Salud Pública, la evolución por parte del Ministerio de Economía para hacer un análisis de determinados costos, y la evolución del Ministerio de Desarrollo Social para ver el impacto que puede llegar a tener la Le situación. consultaba qué costo tienen estas medidas, ¿se evaluó ya? Nosotros cuando hoy nos reunimos y trasladamos, que estuvo también la presencia del MEF y OCE, por supuesto, que se ofreció con una cantidad de recursos, como fue tan tajante y firme el lineamiento del Ministerio de Salud Pública en la población de 0 a 2 años, hasta cumplir los 2 años, de mujeres embarazadas, de lo que justamente puede ser personas con enfermedades crónicas, que la respuesta fue que esos recursos van a estar, y la garantía que van a estar en este mes, y después se va a hacer el análisis correspondiente. El gobierno tiene una postura coherente. Así la tuvo en la emergencia sanitaria producto del COVID, así la tuvo en el conflicto internacional que trajo las consecuencias que todos conocemos, y así lo está teniendo ahora. ¿Cuándo se va a hacer efectivo en la tarjeta Mides? Ya hoy el director de transferencias del Mides va a empezar las coordinaciones con el BPS, que es quien ejecuta el pago de asignaciones familiares del Plan de Equidad, para que en los próximos días ya pueda ser instrumentada. Lo mismo en las tarjetas, en lo que son personas con enfermedades crónicas. ¿Va a haber una coordinación en referencia a lo que es el precio del producto? Porque ha llegado la denuncia también de algunos locales que han aumentado el precio, teniendo en cuenta lo que es la lógica del mercado de la oferta y demanda. Nosotros aspiramos que no. Y de hecho, desde el día lunes, en la mañana, empezamos una ronda de contactos con diferentes proveedores, con diferentes cadenas de agua mineral, y lo que buscamos en contrapartida a eso es ver si podemos tener algunos descuentos a los efectos de personas que les pueda llegar a costar más el acceso a agua embotellada, a raíz de estos convenios puedan llegar a obtenerlos. Entonces estamos trabajando para la línea contraria. La decisión final muchas veces depende del mercado, pero vamos a hacer el máximo esfuerzo y tenemos la absoluta determinación de poder controlarlo. Ministro, ¿cómo evalúa el gobierno las medidas que anunció en la jornada de ayer la intendenta Carolina Cose? ¿Qué grado de coordinación hay o no con el resto de las administraciones municipales, sobre todo el área metropolitana? ¿Y en qué medida esto también no puede representar un panorama similar a lo que sucedió con el COVID, donde distintas instituciones del Estado coordinaron acciones? Bueno, lo primero, nosotros hablábamos de la viabilidad. Las acciones que estamos anunciando hoy son sencillamente concretables. O sea, se trata a través de las transferencias, ya del sistema de transferencia que tenemos, que vamos a hacer llegar a las personas que detallamos anteriormente, el equivalente al valor de 2 litros de agua por día. Eso por un lado. Después hay que ver la viabilidad que tienen las medidas de la intendenta, que la verdad no sé cómo se va a instrumentar, y eso estará la Intendencia de Montevideo explicándolo. No, lo otro, yo creo que en esto hay que complementarnos y sumar esfuerzos, y lo peor que se puede hacer es establecer una línea divisoria. ¿Qué están esperando los uruguayos que nos están escuchando? Y actuar en conjunto. Yo desconozco la Intendencia con quién se comunicó para optimizar. Me imagino que por un tema de responsabilidad y porque confío en que hubo intención de aportar, que hubo cierta coordinación. Ahora, ¿con qué instituciones corresponde a la Intendencia decir con quién estableció una línea de contactos a los efectos de la instrumentación de la medida que anunció? Pero en esto, Martín, hay que ser bien claro. Todo lo que sea para sumar hay que tomarlo con la bienvenida. Y todo lo que sea intención de aportar hay que tomarlo bien también. Acá lo que está diciendo el gobierno
en el marco de sus competencias y responsabilidades, es estableciendo líneas de acción concretas, claras y detalladas de cómo va a instrumentar un mayor acceso a agua embotellada. Bueno, muy bien, dejamos por ahí entonces esta conferencia de prensa que están dando las autoridades a propósito del estado del agua y algunas medidas que se están anunciando. Sí, transferencia, por ejemplo, para algunos grupos de riesgo de 2 litros, el equivalente a 2 litros de agua por día. Esto se hará mediante transferencia. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, hacía especial hincapié en la articulación del envío de este agua potable necesaria para determinados grupos de riesgo a través del Fondo Nacional de Recursos, y el foco se ha puesto en los niños de 0 a 2 años, mujeres embarazadas y grupo de riesgo en lo que tiene que ver con la atención sanitaria en este contexto que afecta al área metropolitana. Algo que sí quedó claro es que para los pacientes renales para los pacientes renales, eso a través del Fondo Nacional de Recursos, la pregunta si el agua es potable o no. Sí, sí, ahí le hicieron esa pregunta Sí. concretamente al presidente de OCE, dio una explicación que quedó un poco en la duda. También es cierto aclarar que la ministra dijo que sacando estos grupos de riesgo a los cuales se les recomienda tomar agua embotellada, no el agua de la canilla, bueno, el resto de la población sí puede consumir el agua que está brindando OCE. Montero dijo, no quiero decir si es potable o no, voy a decir que es apta para el consumo humano. Esa fue la definición. Muy bien.